Vamos a hacer nuestra primera clase de Orange Data Mining para aquellos principiantes. Entonces, como pueden observar, acá tenemos un conjunto de categorías, por decirlo así, y si abrimos una de estas, fíjense que tenemos unos widgets asociados a esta primera categoría. Siempre entonces estos primeros cuatro van a tener relación con el widget donde se van a cargar los documentos, los archivos o las bases de datos que vamos a analizar. Entonces vamos a comenzar con el primero que sería File. Y fíjense que este widget, al igual que todos los demás de acá, si los moviéramos, pues si los usáramos, todos tienen en común de que solamente tienen un espacio de salida, no tienen la opción de ingreso, o sea, no se pueden conectar con otro widget antes de ellos porque son widgets de inicio. Entonces, voy a quitar estos de acá, dejar este de aquí, y en archivo en particular vamos a darle doble clic y fíjense que aquí me aparece cargado el último archivo con el que se trabajó. Pero básicamente aquí donde está la carpetica podemos darle clic ahí y podemos seleccionar el archivo que nosotros necesitemos analizar. Entonces, bueno, en este caso, pues voy a utilizar un archivo de aguacate. Este archivo, fíjense que está en el formato .csv, pero también puede ser un archivo de Excel y pues no habría ningún problema. Aquí ya me parece que tengo cargado una cantidad de instancias, entonces en este caso yo sé que son 18.249 instancias, que va a hacer referencia al número de filas en total que tiene esa base de datos con 14 variables. No tiene un dato extraño y no se ha definido una variable objetivo. Más adelante vamos a mirar lo que significa eso. Entonces acá vamos a incorporar un widget que sea Data Info y vamos a incorporar un widget que sea Data Table. Entonces, ¿para qué me sirve Data Info? Data Info entonces es un widget que solamente me va a mostrar información acerca de el widget de File. ¿Cómo hice esta conexión? Simplemente me paro en la salida de File y con clic sostenido lo voy a conectar con el siguiente. Entonces acá en Data Info nosotros lo que tenemos es la información básica de la base de datos, donde me dice que el nombre del archivo original de donde lo saqué es Avocado 2, el tamaño son 18.249 filas, 14 columnas y tiene dos variables que son categóricas y 12 variables que son numéricas. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene 12, el archivo tiene 12 columnas con variables cuyo dato es tipo numérico, bien sea decimal, bien sea entero, pero el dato es tipo numérico. En el caso de las variables que son categóricas, ¿cómo se sabe que es una categoría? Bueno, porque una categoría es como una subdivisión de grupos que están dentro de la misma variable. Entonces, por ejemplo, si habláramos acerca del sexo, entonces podríamos decir que tenemos el sexo femenino y que tenemos el sexo masculino, es decir, tenemos dos grupos dentro de una categoría. También podríamos hablar de países, también podríamos hablar de por ejemplo, si tenemos un grupo que es jóvenes, adultos, otro grupo que sería niños. Entonces son variables que nosotros las podemos llamar categóricas. Por ejemplo, tendríamos frutas o alimentos que están en una categoría de perecibilidad. Entonces ahí se pueden subdividir entre alimentos perecederos y alimentos no perecederos. Entonces en la categoría nosotros podríamos agrupar como algunos grupos y esas categorías se podrían desarrollar en función de unos datos tipo texto. Esto aquí vamos a cerrar un poco. Ahora vamos a mirar a que se nos refleje ese archivo, que en ese momento aquí lo tenemos como una cajita negra, lo queremos visualizar como una tabla de datos. Entonces le damos doble clic y fíjense que aquí tenemos todo el archivo pues en este formato con cada una de sus variables. Y bueno, aquí sabemos que tenemos 18.249 instancias, bueno, por varias razones. Uno, porque acá me lo estaba mencionando, y la siguiente es porque fíjense que aquí están cargadas todas las instancias. Ahora bien, si yo me paro acá, por ejemplo, y con Shift y la tecla direccional hacia abajo voy seleccionando X cantidad de números, por las razones que sea seleccionar X cantidad de números, entonces acá me aparece en la parte inferior que tengo 25 instancias seleccionadas de las 18.249. Si yo dejo esa selección así como está, en los siguientes widgets que vaya a utilizar, son esos datos precisamente los que me va a analizar. No me va a tener en cuenta toda la base de datos, sino solamente esos datos. Entonces, en ese caso, pues voy a limpiar la selección porque necesitamos tener toda la información, analizar toda la información. Acá, por ejemplo,
también tendríamos unas opciones. Por ejemplo, acá tenemos un ranking. Vamos a darle solamente con un clic. ¿Y el ranking para qué me sirve? Ese ranking me sirve para poder mirar algunos datos que son de interés, ¿cierto? Entonces, fíjense que acá tiene dos opciones, que sería el gain ratio y tiene el valor de Gini. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿eso qué significa? El gain ratio junto con el Gini son unas medidas, son unas métricas, ¿sí? Son unas métricas para medir qué tan útil es una variable al momento de hacer una clasificación. En este caso, pues no hemos seleccionado ninguna variable objetivo y fíjense que me está diciendo que, bueno, todas las variables son como útiles para hacer una clasificación, o sea, no hay una diferencia entre el gain ratio y el Gini, pero vamos a mirar otra base de datos donde sí me ayude como a poder tener esa clasificación. Entonces vamos a darle acá donde dice dataset, es un widget de inicio, que se llama dataset y son un conjunto de datos que tiene el programa por defecto y que con eso podemos practicar. Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a seleccionar los de iris. Simplemente le doy doble clic. Al darle doble clic, fíjense que acá se me cargaron los datos y pues voy a cerrar esto. Le puedo incorporar un data table. El data table siempre va a ser para visualizar la información. Entonces vamos a darle doble clic y aquí no me aparece nada y es porque ya tenemos la primera situación. Y es que fíjense que en la conexión me está pasando. De los datos está diciendo en la conexión que solamente seleccione un conjunto de datos. Si yo le doy doble clic, ahí me aparece que todos los datos está pasando un subconjunto de datos, pero pues no sé cuál es ese subconjunto porque yo no le he dicho que tome una muestra. Entonces yo en este caso lo que necesito es que me analice todos los datos. ¿Listo? Entonces voy a quitar esa conexión del subconjunto de datos y conecto data con data. ¿Para qué? Para que se me pueda visualizar todos los datos. Aquí tengo, por ejemplo, esta base de datos donde tiene cuatro variables. Tiene cuatro variables y tiene 150 instancias. Fíjense que aquí tengo cargada todas las instancias y bueno, mis variables son largo del sépalo, ancho del sépalo, largo del pétalo y ancho del sépalo, con una variable ya definida como una variable objetivo, que sería mi variable iris, ¿sí? Vamos a darle un ranking para mirar si con alguna de las métricas yo podría hacer una distinción para la clasificación. Aquí, por ejemplo, entonces tengo unos valores, tengo el gay ratio y tengo un Gini, y fíjese que el gay ratio me mide cuánta información aporta una variable para poder separar las clases, ¿sí? Y se penaliza aquellas variables con muchos valores únicos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo dos variables que tienen los valores más altos, que son el largo y el ancho del pétalo. ¿Qué quiere decir eso? Que estas variables son las que me podrían ayudar más adelante a hacer una clasificación mucho más clara de lo que yo quisiera en cuanto a mi función objetivo. Lo mismo pasa para el valor de Gini, que básicamente mide la pureza de un grupo, ¿sí? Es una variable con un Gini alto significa que divide bien los datos en unos grupos homogéneos. Entonces, bueno, hay que prestarle atención en este caso a estas dos variables, porque estas dos variables me podrían ayudar a hacer una clasificación. También aquí podemos calcular el análisis de varianza y fíjense que acá tenemos unos valores de varianza un poco más altos en comparación con el valor del sépalo el largo del sépalo y el ancho del sépalo. ¿Listo? También si queremos hacer un análisis estadístico descriptivo, podríamos utilizar esta opción que se llama Column Statis. Vamos a seleccionarla, perdón, ahí se me vino una hacia adelante. Voy a correr esto un poquito más. Vamos a ubicarla acá y vamos a conectarla con el data table. Entonces, básicamente le doy doble clic y ¿qué tengo acá? Aquí tengo un gráfico, perdón, una tabla con una analítica descriptiva. ¿Qué contiene eso en particular? Entonces eso va a contener un promedio, una moda, una mediana, una dispersión, un mínimo, un máximo y el porcentaje de datos que sean extraños. Entonces, en este caso, nosotros vamos a mirar qué
variables estamos teniendo? Bueno, aquí tenemos el precio promedio del aguacate en total de volumen. Estos valores que tenemos acá son como referencias de aguacate, por decirlo así. El total de bolsas o de sacos vendidos que van por tamaño, ¿cierto? Tamaño pequeño, tamaño largo y tamaño extra largo. Tenemos el año, tenemos la fecha, tenemos el tipo y tenemos unas regiones en las que se comercializa ese aguacate. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a mirar el precio promedio del aguacate. ¿Qué quiere decir eso? Que el aguacate en promedio se vende a $1.40, ¿sí? Pero aquí tenemos un dato que hace relación a la moda. Entonces recordemos que la moda es el número que más se repite. ¿Qué quiere decir? Que muchas más veces el precio del aguacate es de 1.15, ¿sí? Y el valor de la mediana es ese punto intermedio donde dice que, pues, em, digamos, un 50% de los aguacates se, se venden a un valor menor a 1.37 y otro 50% se venden a un valor superior a $1.37, ¿sí? El precio del aguacate, digamos, el precio más alto en el que se pudo vender fue de $3.25 y el precio más bajo en el que se vendió fue de $0.44. Si vamos a mirar a los volúmenes, entonces podríamos hacer una pregunta. ¿Cuál fue el mayor volumen vendido en total de los aguacates? Entonces, fíjense que el mayor volumen vendido correspondería al valor máximo. ¿Y cuál fue el valor mínimo vendido? Ah, bueno, entonces corresponde al mínimo. ¿Cuál fue el volumen, el total del volumen vendido en promedio? Ah, entonces aquí tenemos el total en promedio, ¿sí? Y así mismo lo podríamos hacer para todos los demás datos de las variables. Podemos mirar cuál es el dato de la mediana, cuál es el valor que está más en la moda, por ejemplo, y así de esa manera podríamos hacer un análisis descriptivo de nuestra base de datos. Lo mismo podríamos hacer para la otra base de datos de Iris. Podríamos hacer un análisis descriptivo de esos datos y aquí podemos observar que el largo del sépalo, su valor promedio es de 5.84. Sin embargo, fíjense que tiene unos máximos de 7.9. Digamos, algunas flores pueden tener ese largo del pétalo así pues alcanzando este valor. Bueno, entonces acá, por ejemplo, tenemos que el ancho del pétalo, fíjense, tiene un promedio mucho más bajo y hay unas flores que pueden tener unos anchos pues realmente muy pequeñitos, pero hay otros que ya van a ser un poco más largos. Si miráramos el valor que más se repite, la moda, fíjense que este sería el ancho del pétalo que más se va a repetir y por acá tendríamos el ancho del sépalo que más se va a repetir para este tipo de flores. Entonces, con ese análisis estadístico descriptivo, nosotros podemos hacernos una idea del comportamiento de nuestros datos. Aquí algo muy importante es para que no se nos vaya a confundir como los archivos en los que estamos trabajando, podríamos cambiarle el nombre del widget para así pues ir teniendo como una claridad. Entonces, podemos hacer es darle, nos paramos digamos sobre el widget, luego me bajo un poco a la carpeta y aquí pues al nombre, perdón, y aquí podría colocar el nombre de mi archivo. Lo mismo acá. Podría también darle clic derecho y seleccionar renombrar y aquí pues podría ponerle el nombre y así puedo hacerlo como para todo, ¿cierto? Podría cambiar el nombre, acá es como una estadística descriptiva para el aguacate. ¿Listo? Y así de esa manera podemos ir teniendo como un orden sobre lo que nosotros querramos hacer. Vamos a irnos con otro tipo de gráfico. Podemos seleccionar bueno, podemos darle acá en seleccionar columnas. Y bueno, eso básicamente para qué me sirve seleccionar columnas. Vamos a darle aquí. Aquí en seleccionar columnas yo lo que tengo son unas ventanas donde puedo tener
ignorar alguna variable que yo pues no la quiera como utilizar en el análisis de los datos, la podría ignorar. Aquí puedo seleccionar la variable objetivo. ¿Qué significa la variable objetivo? Es la variable en función de la cual yo quiero que me haga todo el análisis o me haga unos cálculos. Es como mi variable de salida, por decirlo así. Si yo fuera a hacer un modelo de optimización, yo voy a tener una variable objetivo. Quiero minimizar, quiero maximizar, quiero que me calcule el costo total de tal cosa, quiero que me calcule el precio promedio, quiero que me calcule el valor de tal cosa, o sea, esa es mi salida, mi variable objetivo. Entonces, ¿cómo hago para definir una variable objetivo? Bueno, el programa por defecto te puede sugerir como una variable objetivo, pero también si yo quisiera seleccionar una de las que están acá, por ejemplo, digamos el total del volumen, podría entonces me paro sobre la variable, con la flechita la arrastro hacia el campo de ignorar y luego nuevamente pues la selecciono y me puedo ir al espacio donde está variable objetivo. Bueno, en realidad no quiero el total del volumen, entonces lo vamos a devolver, pero lo que sí puedo querer es el precio promedio que ya por defecto pues él me lo colocó como mi variable objetivo. Eso le vamos a dar cerrar acá. Ahora vamos a hacer un gráfico de barra. Bueno, si no quiero como pasar por cada una de las categorías donde dice filtrar, ahí puedo colocar un gráfico de caja, perdón. Y en ese gráfico de caja vamos a revisar. Bueno, en este caso en particular, en mi computador se ve así en un formato pues oscurito, pero lo que quiero que miren de acá es que yo puedo tener unas variables en función, mi variable de salida, ¿cierto? En función de lo cual yo quiero que me realice mi gráfico de caja. Y acá, en donde dice las opciones de los subgrupos, lo puedo hacer en función del tipo. ¿El tipo de qué? Pues el tipo de aguacate en ese caso, que aquí ya lo tengo seleccionado. Entonces, fíjese que me está haciendo un gráfico de caja donde me está clasificando, por ejemplo, el aguacate que es convencional frente al aguacate que es orgánico. Y aquí vemos dos datos. El primero es 1.65 dólares, más o menos 0,36. Lo que quiere decir eso es que el precio promedio del aguacate orgánico es de 1.65 y que tiene una desviación estándar de 0,36. O sea, su valor está oscilando entonces entre 1.42 dólares y 1.87 dólares. Lo mismo pasaría para el aguacate que es de tipo convencional. También puedo hacer una clasificación a partir de la región, porque tenemos unas regiones que están consumiendo aguacate y también podemos hacer una clasificación en función de si ese aguacate fue seleccionado o no. ¿Listo? Esto aquí estoy calculando la variable del precio promedio, pero podría seleccionar otra variable como por ejemplo el total del volumen vendido en función de la región o en función del tipo de aguacate. Otro gráfico que podríamos explorar sería el gráfico de dispersión, que sería el scatter plot. Lo podemos conectar acá con seleccionar columnas. Y acá me está conectando variables con variables. Vamos a conectar data con data. Y vamos a quitar este de aquí y le damos OK. O sea, queremos que nos grafique todos los valores. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el gráfico de dispersión, que en algunos casos le puede salir solamente gris, pero aquí básicamente tenemos dos variables, el eje de las X y el eje de la Y. Recordando que el eje de las X siempre va a ser nuestra variable independiente y el eje de la Y va a ser nuestra variable dependiente. Entonces yo puedo tener acá el total del volumen en el eje de las X con el precio promedio y puedo hacer una clasificación en función de, por ejemplo, de la región, ¿sí? Pero podría hacer una clasificación también en función del precio promedio, fíjense, y acá puedo decirle, bueno, este atributo o ese color, estoy diciendo que me lo coloque en función del precio promedio, pero la forma le puedo decir que me la coloque en función ¿del tipo de qué? Pues del tipo de aguacate, que sería aguacate tipo orgánico o aguacate tipo convencional, y el tamaño de esa forma, entonces le puedo decir que me la dé, por ejemplo, en función del total
de las bolsas vendidas. Entonces, fíjense que aquí lo que nosotros vamos a analizar es, aquí tenemos unos precios que van en unos rangos, por ejemplo, de 0 a 0.50 son los que están de color azul y de 0.50 a 1 ya están pues en otro azul un poquito más claro, pero básicamente los que están en amarillo son los que tienen el precio promedio del aguacate mm, con un valor más elevado. Entonces, aquí lo podemos observar que el precio promedio y aquí vemos el total del volumen que se vendió, ¿cierto? Entonces, fíjense que el volumen realmente es muy poquito, pero el precio promedio es bastante alto. Y si miramos la forma, el orgánico tiene una forma de X, mientras que el convencional tiene una forma de círculo. Lo que quiere decir que en todos los casos, fíjense que el volumen está siendo mayor para la venta del aguacate convencional. Entonces nosotros podemos observar que el aguacate convencional, aunque tiene un precio pues, más bajo, en algunos casos, para este volumen de 25, alcanzó algunos precios importantes, pero básicamente el aguacate convencional, aunque tiene un precio más bajo, tiene un volumen de venta mucho mayor en comparación con el aguacate orgánico. Y así puedo jugar con el gráfico de dispersión, puedo variar también el tamaño de los símbolos, puedo jugar un poco con la opacidad y podría acá también comenzar a tener datos en función, por ejemplo, este sería para el aguacate de esta referencia, que es el 4046. Fíjense que esta referencia mm, para algunos volúmenes está alcanzando unos precios pues altos, para otros volúmenes no. Aquí tengo otra referencia que es la 4225 y aquí tengo otra referencia que es la 4770, donde tiene como un valor un poco más homogéneo en comparación pues con la primera referencia. Entonces, es cuestión aquí pues de querer saber un poco cómo quiero hacer mi análisis para así en función de eso poder hacer mi gráfico de dispersión. Incluso podría decirle que me muestre la regresión lineal para esos datos. Y aquí me lanzó la línea y por acá me está dando un R de 0.19. Eso también podríamos hacer, por ejemplo, un pivot table. Esta es una clasificación, entonces me puedo hacer una comparación, la voy a conectar directamente con data, con los datos, y aquí puedo hacer una comparación, ¿cierto? Aquí puedo, por ejemplo, comparar en mis filas, podría tener el precio promedio, ¿sí? Aquí puedo tener los precios promedios y acá puedo tener en las columnas, puedo tener una comparación por el tipo de aguacate y también podría tener una comparación por la región. Aquí tengo la región, pero vamos a hacer mejor una comparación en función, por ejemplo, del total de las unidades vendidas. Un poquito lento. Se quedó un poco.